Bueno, buenas tardes. Bueno, este tema es un poquito picante. Se llama las cuatro escuelas. En la vida pues, se ha divulgado muchas cosas de que la gnosis critica, juzga y hasta odia eh, algunas de esas escuelas. Pero en realidad lo que hace la gnosis es develar algunos aspectos negativos que tienen unas escuelas y que esos aspectos negativos no permiten que se desarrolle ese despertar de la conciencia en las personas. Entonces hay cuatro escuelas: las que fabrican alma y espíritu, las escuelas que son Kinder y las escuelas que son magia negra. Entonces, bueno, aquí hay una frase de venerable maestro Samael: de todo hay en la viña del Señor. Si hay rosas, también hay espinas. Existen escuelas de magia negra y magos negros disfrazados con piel de oveja. Consideramos un deber señalar el peligro. O sea, lo que hace la noche es señalar el peligro que hay en algunas escuelas de esas, porque muchas veces se envuelve uno en esas teorías y eso no le permite ver la realidad a las personas que están en esas escuelas. Dicen: los hermanos del templo estamos obligados a hablar cuando se debe hablar y a callar cuando se debe callar. Hay silencios delictuosos, hay palabras infames, y es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Existen cuatro escuelas, vamos a repetir: escuelas que fabrican alma y espíritu, escuelas del Kinder y escuelas de magia negra. Ahora nos enfocamos en las escuelas que enseñan a fabricar alma. Es la primera. Entonces, las escuelas que enseñan a fabricar alma enseñan la eliminación del yo, del defecto, del ego. ¿Sí? Solamente eso. Enseñan técnicas para disolver el ego, enseñan a la gente a que sea buena, que sea pacífica, que se aleje de lo negativo, que se aleje de lo falso, de lo profano. Y ahí pues hay muchas sectas, hay muchas escuelas, hay muchas religiones. Ahí enseñan algunas técnicas para esa eliminación del ego. También practican meditación, lo que hace que se despierte esa conciencia momentáneamente y puede ir a esos mundos superiores y encontrar mucha información necesaria que se trae de vuelta. Dice acá: todo instructor con alma debe enseñar a sus discípulos la teoría de la adquisición de un alma. Empero, por mucho que les enseñe tal instructor, es relativo. El discípulo tiene que hacer el trabajo, porque el instructor no puede hacer al discípulo. Cada cual tiene que recorrer el camino por sí mismo. El instructor de una escuela de almas trabajará con embriones de almas, ayudándolas en su crecimiento, desarrollo y progreso. O sea, ¿qué quiere decir? De que por más que un instructor nos diga pues muchas conferencias y muchas técnicas, si nosotros no hacemos de esas técnicas prácticas, entonces pues jamás podemos fabricar eso que se llama alma o buddhata. Toda escuela que enseña la disolución del yo es escuela de almas. Hay escuela de almas en las enseñanzas de Krishnamurti, el budismo Chan, el budismo Zen, sufismo, quietismo cristiano, etc. Entonces, hay muchas escuelas que enseñan esa parte de fabricar el alma, de cómo eliminar el ego, de algunas técnicas de meditación y enseñarlo a ser, en teoría, ser una persona buena, alejado de muchas cosas negativas que hay en la existencia. Toda escuela de alma enseña las técnicas para la disolución del yo. Realmente solo base de comprensión creadora de todos nuestros errores. En todos los niveles más profundos de la mente se desintegra inevitablemente el yo. Las escuelas para alma enseñan también la ciencia de la meditación íntima, con la cual se despierta la conciencia, o sea, el buddhata, y así llegamos a una iluminación interna.
Pero entonces ellos no trabajan con otros factores, solamente con esa eliminación del yo o del ego. Llegan hasta ahí, ¿no? Llegan hasta ahí, sí, o sea, hay muchos casos de personas, de santos, de personas muy buena gente que usted toda la vida usted dijo, es un santo, sí, se murió y pues en algunas partes hasta lo veneran, pero ellos tienen su proceso allá en esos mundos internos y regresan a este mundo a terminar el trabajo o sencillamente a comenzar de nuevo. El segundo aspecto es los que fabrican alma y espíritu. Entonces, entre esas está la gnosis. Entonces, son escuelas de regeneración. Trabajan con los tres factores de la evolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Como la enseñanza del Maestro Jesús, donde dice que el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, o sea, muera, tome su cruz, nazca y sígala, practique el sacrificio por la humanidad. Toda escuela que enseña a fabricar alma y espíritu es escuela de regeneración, pero las que enseñan a fabricar alma y espíritu hacen obras superiores. Es inmortal si se entra a una escuela de regeneración, mortal si no se entra a ninguna escuela de regeneración. En el sentido de que en la gnosis, al encontrar todas esas enseñanzas del verdadero Maestro Samael, que nos trae a colación la gnosis, entonces podemos adquirir alma y espíritu y lograr salir de ese proceso de continuos nacimientos, de continuas reencarnaciones, donde pues siempre nos va a esperar en algunos casos la pobreza, la riqueza, el dolor, el sufrimiento, la felicidad y la dualidad de la existencia. Toda escuela de regeneración enseña lo que se llama la magia sexual, Sahama y Tuna, la transmutación sexual, la alquimia, el sexo yoga, el kriya, o sea, son términos indostanes que se refieren a la transmutación sexual. Quien rechaza el fuego sagrado, como la esencia del Espíritu Santo, del sexo, se hace mortal. El alma que no quiere recibir el fuego sagrado del tercer logos, que es el Espíritu Santo, va perdiendo las fuerzas íntimas poco a poco, y después de muchas reencarnaciones, al fin muere. O sea, la muerte segunda que llaman, donde se destruye el ego y solamente le queda la esencia como un chispazo, como un fósforo comparado con un sol. Toda escuela de regeneración enseña los tres factores básicos del orden de la conciencia: es morir, nacer, sacrificio por la humanidad. Se debe morir el yo cruelizado para fabricar el alma. O sea, siempre que elimina el ego, se va haciendo alma, ¿no? Porque como nosotros tenemos una partícula de ego, de esencia, y está envuelta en eso que se llama ego, entonces cada vez que eliminamos ese ego, debemos meditar para que esta esencia adquiera esa sabiduría interior y comience a fabricarse esa alma en nosotros. O sea, nosotros somos como un cuerpecito, por decirlo así en términos, negro, y cada vez que vamos eliminando ego y vamos despertando la esencia, pues vamos brillando más, nos vamos volviendo más luminiscentes. Entonces quien despierta en el astral, quien comienza a ver esas visualizaciones en el astral, pues va comprendiendo que cuando va eliminando ego, su cuerpo astral va brillando más, o sea, va fabricando alma. Entonces, también para esa fabricación de alma y espíritu, se trabaja con la magia sexual, con la transmutación. El movimiento gnóstico es una escuela de regeneración con los tres principios básicos de la revolución de la conciencia. Escuelas de regeneración son
el budismo tántrico del Tíbet, la iglesia amarilla de los lamas, que tienen un capacete, hay documentales salen por televisión los que tienen capacete amarillo, son los que practican sexo tántrico, el sufismo, con sus derviches danzantes, el budismo zen y el budismo Chan de China. En el pasado existieron grandes escuelas de regeneración. Entonces, los misterios de Eleusis, los misterios egipcios, mayas, aztecas, los antiguos, los que vivieron esa edad de oro, pues vivían a través de esa, fabricaban alma y espíritu. Los mayas, los incas, bueno, aquí hay otros nombres que ni los menciono porque órficos, cambires y dactilos. Los degenerados del infrasexo, son palabras de nuestro Samael, ¿no? Se creen más puros que el Espíritu Santo y hablan horrores contra el sexo y contra la magia sexual. Hay 3 fuerzas primarias en el universo. Entonces, hay gente que habla mal de la sexualidad, dice que la sexualidad es cochina, que quien dijo que a través de la sexualidad se llega a Dios, pero precisamente como de ahí nacemos nuestro cuerpo físico, de ahí también debe nacer nuestro cuerpo espiritual. Entonces, hay tres partes primarias, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son las 3 fuerzas primarias de la creación. El Padre es la voluntad, el Hijo es la imaginación y el Espíritu Santo es la fuerza sexual. Entonces, solamente trabajando con esas 3 fuerzas y con esos 3 factores se alcanza a fabricar alma y espíritu para una completa regeneración de nosotros. Dice el maestro Samael que todo aquel que se pronuncie contra esas 3 fuerzas logoicas, o sea, que hable mal del Padre, que hable mal del Hijo y del Espíritu Santo, o sea que el Padre es verdad, el Hijo es amor y el Espíritu Santo es castidad. Entonces, quien dice mentiras, ataca al Padre. Quien fornica, ataca al Espíritu Santo. Y quien odia, entonces está atentando contra el Hijo. Todo aquel que se pronuncie contra estas fuerzas es de hecho un mago negro. El iniciado que ha logrado fabricar alma y espíritu tiene todo el derecho a encarnar su divina triada. Entonces, vamos a imaginar que este es el cuerpo físico y que esto es las 3 fuerzas primarias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando encarna esas 3 fuerzas, queda lo que llaman la estrella de David, la estrella de Israel, la estrella de Salomón, un poquito torcida. Entonces, cuando se encarnan esas 3 fuerzas primarias de la creación, el iniciado que ha logrado fabricar alma y espíritu tiene todo el derecho a encarnar su divina tríada, inmortal, Atman, Buddhi, Manas. Es como decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque al que tiene se le da, y mientras más tiene, más se le da. Pero aquel que nada tiene, nada se le da, y hasta lo que tenga le será quitado. Palabras del maestro Samael. Las escuelas de regeneración producen adeptos, verdaderos maestros de la gran logia blanca. El movimiento gnóstico es una escuela de regeneración auténtica. O sea, aquí se crean los verdaderos adeptos y los verdaderos maestros de misterios mayores, se llama el maestro Samael. En el mundo existen millares de escuelas que prometen maravillas, pero solo las escuelas de regeneración auténticas pueden producir verdaderos maestros de misterios mayores con poderes sobre el fuego, el agua, el aire y la tierra. O sea, cuando una persona encarna esta triada, entonces tiene poder sobre el fuego, sobre el agua, sobre el aire y sobre la tierra. Podrá haber muchas religiones, órdenes y sectas, pero solo las escuelas de regeneración pueden producir ángeles y mahatmas. Este tema es un poquito largo. A las escuelas de regeneración les cabe el alto honor de haber producido maestros como Buda, Jesús, Dante, Hermes, Quetzalcóatl, Krishna, Mahoma. Entonces, estas escuelas son las que han creado esos avataras, porque los avataras han llegado en una forma, claro, ya han tenido sus procesos y sus encarnaciones, pero tienen que llegar acá
con un cuerpo físico nuevo y tienen que hacer todo ese trabajo que nosotros estamos haciendo una partecita, ¿no? O sea, parte de ese estudio gnóstico viene desde de las altas esferas y se materializa para que aquellos seres que buscan el adeptado y la maestría pues la encuentren y la pongan en práctica. Dice aquí, cuidado querido lector, no se deje meter gato por liebre. Escuela que no enseñe los 3 factores básicos de la luz de la conciencia no es realmente escuela de regeneración humana. Escuela que enseñe el camino de la fornicación no es escuela de regeneración. Escuela que enseña a fortificar el yo no es escuela de regeneración. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. El árbol se conoce por sus frutos y de tal fruto, tal árbol. Entonces, para el siguiente punto es cabe eso, las escuelas kinder. Entonces, las escuelas kinder, pues, son todas las escuelas en las cuales hemos empezado la mayoría de la humanidad, ¿no? Porque son escuelas, grupos, religiones que han venido desde nuestros antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, y pues cumplen una misión, la misión de hacernos fervorosos, de enseñarnos a orar bonito, nos enseñan a portarnos bien, pero tienen algunos puntos que dañan, ¿sí? Por ejemplo, confunden fornicar con adulterio. Sí, la fornicación es el 6º mandamiento, el adulterio es el 9º mandamiento. Entonces, fornicar es desperdiciar energía sexual, 9º mandamiento, desear la mujer del prójimo, ¿sí? O estar con la mujer del prójimo. Y ellos dicen que no, que el que fornica, pero que esté casado, pues que ese pecado queda borrado. Sí, más sin embargo, el Maestro Samael a través de todas las enseñanzas nos enseña que fornicación es fornicación donde quiera que sea y con quien sea, y donde sea. Y lo mismo el adulterio. Entonces dicen que no, que ustedes de que se case, pues no hay problema, que se casa y... O sea, es como un permiso que le dan para pecar. Y que fornicar no es fornicar, que fornicar es cuando usted tiene relaciones sexuales con alguien ajeno a su esposa, ¿sí? O mujeres, aparte de la esposa que tiene, que eso sí es fornicar. Y resulta que el Maestro Samael dice que no, que fornicar es desperdiciar energía sexual y adulterar sí es tener relaciones con más de una esposa o con más de una mujer. Entonces, existen millares de escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Esas escuelas no conducen a nadie a la autorrealización íntima, pero son útiles porque le enseñan a la gente las primeras nociones elementales de la sabiduría oculta. Ahí aparecen la sociedad teosófica, las escuelas pseudo-rosacrucistas, centros espirituales, yoguistas, pseudo-esoteristas, pseudo-ocultistas, mentalistas. Ahí enseñan a la gente a orar, a meditar, a hacer yoga, pero entonces no trabajan directamente, le dicen sea bueno, pero no le enseñan las técnicas para la eliminación del ego, ¿sí? Tergiversan un poquito aquí la parte sexual, un poquito no, muchísimo la parte sexual, y entonces el sacrificio por la humanidad pues solamente lo dejan en la caridad, solamente que pues si usted tiene y más le llega, entonces usted más da y más le llega, y es claro que es una ley de causa y efecto, ¿no? Si usted da, pues recibe. Pero hasta ahí dejan el sacrificio por la humanidad, no lo pasan a la parte espiritual. Todas las escuelas tienen mucho de bueno y mucho de malo, pero son útiles. En ella aprendemos las primeras letras del saber, por ella nos informamos de leyes del karma y la reencarnación. ¿Sí? Algunas, ¿no? Por ella venimos a saber algo sobre los mundos superiores. O sea, que existe un cielo, de que también existe un mundo inferior que es el infierno. Otro nombre en el limbo y el purgatorio. En el kinder hallamos millares de teorías, autores que se combaten mutuamente, mientras unos dicen al estudiante que los ejercicios respiratorios son buenos, otros dicen que no, unos dicen que el estudiante que no coma carne no progresa espiritualmente, otro dice que el que coma sí progresa,
espiritualmente, mientras unos dicen que tal cosa es blanca, otros dicen que tal cosa es negra. Entonces ahí hay muchas sectas, escuelas, religiones que se pelean la enseñanza del Cristo, pero lo que hacen es vivir la enseñanza, como se llama, a letra muerta. Cogen la Biblia, el Corán y demás libros, el Bhagavad Gita y libros sagrados, y muchas religiones del mundo pues solamente trabajan con la letra muerta y no le dan la verdadera enseñanza a la humanidad. En estas escuelas enseñan, por ejemplo, que fornicar no es pecado desde que estén casados por su iglesia, es decir, dan permiso por escrito para fornicar mediante el matrimonio. La verdad solo viene a nosotros cuando el yo ha muerto y cuando el ángel ha nacido en nosotros. Son millares de estudiantes que pasan la vida entera en el kinder. Son millares de estudiantes que viven mariposeando durante toda la vida de escuela en escuela, siempre curioseando, siempre tontos, siempre necios. Eso se llena la cabeza de teorías contradictorias, y si tienen la suerte de no perder la cabeza, llegan a la vejez completamente fracasados sin haber logrado la autorrealización íntima del ser. Entonces, se dice que uno pudo haber pasado por esta escuela, o vivió en esta escuela, o estuvo en esa escuela, pero si quiere progresar para crear alma y espíritu, pues debe dejar ese kinder y comenzar ya a entrar en una escuela de regeneración para poder tener ese despertar de la conciencia. Bueno, palabras de Maestro Samael: los fanáticos del kinder son los que odian al movimiento gnóstico y nos califican de magos negros. En el fondo ellos son únicamente gente ignorante que no comprende, gente que no puede comprender todavía las enseñanzas iniciáticas de la escuela de regeneración. Por ello merecen compasión. Lo malo del kinder, el aspecto negativo de las escuelas que sirven de kinder, es que están llenas de gentes infrasexuales, gentes que insultan al tercer logos, o sea, al Espíritu Santo, diciendo que el sexo es algo grosero, inmundo y materialista. No queremos decir que todos los estudiantes del kinder, o sea, que pertenecen a esas escuelas, sectas o religiones, sean infrasexuales, sino que abundan muchos infrasexuales en estas religiones, sectas, grupos o escuelas. Y por último, entonces, las escuelas de magia negra. Bueno, las escuelas de magia negra son las que trabajan la energía sexual para desarrollar sus poderes, pero a la inversa. En vez de, si este es el coxis, y ahí ya se enrosca la serpiente Kundalini 3 vueltas y media, en vez de ascender esa energía sexual a través de todos los cañones que llaman Maestro Samael de la columna vertebral, en vez de subir, entonces desarrollan los poderes es bajando esa serpiente. O sea, en vez de ser la serpiente emplumada, se convierte en la serpiente tentadora de Leén, en la serpiente el órgano condartiguador, ¿sí? Que la cola de Satán, que una persona clarividente, pues si se concentra en eso, pues entonces se enloquece, ¿no? Porque ya ve a todo el mundo diablito, ¿no? Esa es la cola que muchas personas ven, ¿sí? Y que representan esa fuerza sexual a la inversa. Ahí se desarrollan los Hanamusen, que son 4 tipos de Hanamusen, que son personas que desarrollan energía sexual a la inversa, desarrollan poderes, sanan gente, cualquier tipo de poder, pero ya están en el abismo. Ahí están, en esta magia negra están el tantrismo gris y el tantrismo negro. Dice el Maestro Samael que el que practica tantrismo gris, pues por lo general siempre se convierte en negro. O sea que si hoy desperdicio la energía sexual y mañana transmuto, y pasado mañana vuelve y transmuto, y entre 15 días desperdicio la energía sexual, entonces eso nos convierte en tántricos grises. Por eso el Maestro Samael dice que más o menos todos somos grises, que si queremos verdaderamente ser tantristas blancos,
tenemos que desarrollar esa magia sexual, transmutar bien nuestras energías y no perder, dice, absolutamente nada de la energía sexual, ¿sí? Para eso pues se entregan las runas, las prácticas de pranayama, prácticas de transmutación, mantras. O sea, el maestro Samael, no, a través de todos los libros que nos ha entregado, a través de toda la enseñanza, tiene muchas técnicas para ese despertar del fuego sagrado y para ese ascenso de esa serpiente Kundalini, para convertirnos en magos blancos y no en magos negros. Alguien que fornique mucho se vuelve más bueno. ¿Señor? Alguien que fornique mucho se vuelve más bueno. Claro, porque ya, o sea, se desarrolla en un mago negro totalmente. Totalmente. Sí, el gris es porque dice que a veces transmuta, a veces desperdicia energía, ¿sí? Y hay mucha gente, o sea, yo he hablado con muchas personas y hasta una vez vi un documental de los mayas, pero los mayas nuevos, no los antiguos, ¿no? Decían, no, nosotros nos tiene permitido fornicar una vez al mes. Sí, y además la madre dice que absolutamente cero fornicación para poder ascender la serpiente, ¿sí? Si no, pues definitivamente somos grises y negros. Las escuelas de magia blanca se basan en tantrismo blanco, las escuelas de magia negra se basan en tantrismo negro. Las escuelas de tantrismo gris son incoherentes, vagas, imprecisas, pero conducen al iniciado hasta el tantrismo negro. O sea, siempre el gris va para lo negro, casi nunca para lo blanco, a menos que se regenere. Las escuelas de regeneración prohíben la eyaculación del semen. Las escuelas de magia negra no prohíben la eyaculación del semen y hasta justifican a su manera dicha eyaculación con frases y sentencias religiosas. Esa que dice crecedos y multiplicados es utilizada por todos los magos negros para decirle a la gente que no es pecado derramar la energía sexual. Bueno, los adeptos de la logia blanca desarrollan un cuerpo espiritual controlado por 6 leyes. Ahí está hablando más que todo es de los hidrógenos, los cambios de hidrógeno a través de la transmutación. Encarnan su triada y se vuelven hombres auténticos, hombres de verdad. En realidad, un maestro de misterios mayores de la gran logia blanca. En el Tíbet, el clan de Dat Dukpa practica el tantrismo negro. Los iniciados negros, bonzos y dukpas eyaculan el semen. Bueno, eso es una alegoría del maestro Samael de cómo hacen los tántricos negros para reabsorber esa energía, ¿sí? Y tratar de ascenderla. Esa es una práctica totalmente negra que realizan ellos. El maestro la enseña, o sea, no la enseña, sino que la menciona y dice que lo que hacen ellos es conducir cada vez ese órgano conductivador, o robustecer más ese órgano conductivador. Dice, las malas consecuencias de semejantes proyectos son el despertar negativo del Kundalini y la cristalización negativa de ese hidrógeno, que en vez de ascender, lo que hace es descender. En el mundo occidental, las escuelas de tantrismo negro se apantallan con el Cristo y con los evangelios. O sea, se amparan detrás de la cruz, hablan del Cristo, hablan de los evangelios y le enmascaran a la gente ahí con palabras inefables, bendicen, dicen que fornicar no es pecado, que de que esté con la mujer pues que ese placer lo permite Dios y que es porque la ama mucho, ¿no? El resultado es el mismo que obtienen los fracasados del clan Dukpa, eso que de los monjes tibetanos que tienen un capacete rojo. Entonces, allá en el Tíbet, ahí los magos blancos y los magos negros están ahí cerquita. Entonces dice acá, el maestro Samael dice, ¿cómo dudar de tanta dulzura? ¿Cómo dudar de su bondad? ¿Cómo dudar de su ternura y de sus obras de caridad? Lo más curioso es que por lo común, esos adeptos de la mano izquierda se pronuncian contra la magia negra. ¿Cómo dudar de ellos? Sin embargo, son más negros que el carbón. El problema es terrible. Existen escuelas negras que practican con mente en blanco. Quieren mente en blanco sin saber budismo zen, sin haber ensayado jamás un koan, sin haber estudiado a fondo la ciencia del pratyahara y la ley de la bipolaridad mental, sin conocer la ley por la cual la esencia de la mente se libera de entre la botella de las antítesis para mezclarse con la mónada y llegar al satori, la iluminación. O sea,
ellos intentan, aparte de hacer ese tantrismo negro, de hacer muchas prácticas que digamos que el maestro Samael pues, nos ha dejado a nosotros, ¿sí? Pero fracasan porque tienen esa energía invertida. Intentar encarnar la gran realidad sin poseer los vehículos solares es como querer ensillar antes de traer las bestias. Ignoran a esos pobres tontos que todavía no tienen el cuerpo de voluntad consciente, que solo poseen la fuerza del deseo lunar. Esos fanáticos tenebrosos se creen semidioses y creen que la divinidad puede manifestarse a través de las gentes que todavía no tienen cuerpos solares. Los magos negros son lunares, 100%. Nosotros debemos liberarnos de la influencia lunar y convertirnos en seres solares. Nosotros debemos trabajar con el hidrógeno Si-12, transmutándolo de acuerdo con la ley de las octavas para tener los cuerpos solares y convertirnos en seres solares. Entonces ahí los 4 tipos de escuelas que fabrican alma y espíritu, que son la escuela Kinder y la más tenebrosa de todas, pues la escuela de magia negra. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún aporte, pues mucho gusto. O sea, es a propósito la escuela de magia, esa se hace a propósito, o una persona que pueda ir por el camino de por ejemplo, del alma y del espíritu puede caer en la magia negra. O sea, si se degenera o escoge un camino, pues puede caer en magia negra, ¿no? Y de todo modo estos magos negros pues tienen inteligencia para la maldad. O sea, ya van con toda la intención de hacer ese tantrismo negro, ¿sí? Aunque no quiere decir, aunque este hasta que no, y aún así, ¿no? Siendo adepto y maestro también puede ser tentado, ¿sí? Y podría caer si se deja caer, ¿no? Si no tiene esa voluntad consciente. Se convierte en un mago negro después de haber sido un maestro de magia blanca. Digamos, en la escuela del alma y ha hecho sacrificio, ha hecho el todo eso se pierde. Pues el maestro Samael dice que en realidad las únicas escuelas que sirven para el trabajo espiritual son las que fabrican alma y espíritu, ¿sí? Las otras son simplemente pues pasatiempos o creencias o sencillamente dogmas que traen a la gente y que no les permite alcanzar ese grado. Entonces se conforman con hacer algunas cositas, como prender velitas, como colocar incienso, como ponerse a meditar, como hacer yoga, como hacer una oración, pero no trabajan con los 3 factores de la oración de la conciencia. Ninguna religión fabrica almas. Pues si llamamos religión, ¿no? Religare, ¿no? Religión, religare, volver, religión, unir. O sea, volver a unirnos con Dios. Entonces, no podríamos llamar religiones a las religiones presentes o actuales, porque ya pasaron de esa época dorada a la época de hierro y barro, que es la que nos encontramos, en la época de la degeneración, que hasta si usted habla con, entre comillas, cualquier sacerdote o predicador o pastor y le comenta sobre cosas sexuales, le dice, no, usted puede fornicar, si usted quiere a su mujer y la ama. Y si usted lo pregunta, seguro que le va a contestar eso. Y si usted le pregunta que fornicar es pecado, le dice, no, es pecado, o sea, pecado el adulterio, pero fornicar no es pecado. Entonces le comienzan a decir eso, y entonces hay mucha gente que vive toda la vida pensando que se va a salvar, que se va para el cielo, que soy bueno, ni robo ni mato, pues me voy para el cielo, y se lo dicen a uno en la cara, le dicen a uno, yo me voy para el cielo, yo no le hago nada a nadie. Y entonces quedan sometidos en esos grupos y nunca avanzan hacia un despertar de la conciencia que les permite ese desarrollo espiritual. ¿Por qué el libro de matrimonio perfecto del maestro
Samael en sus inicios le llamó kinder. El kinder. Kinder es la iniciación, ¿sí? No sé, pero pues kinder, puerta a la entrada de la iniciación, ¿no? ¿Sí? Porque ya podemos llamar de un kinder superior, ¿no? No podemos llamar de una escuela de kinder, sino que ya era como el inicio a las personas que ya habían superado esa religión, o que tenían una búsqueda superior. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que trascender los grupos, las sectas, las escuelas, las religiones, para poder alcanzar algo nuevo. Entonces, por eso hay gente que, como decía en una conferencia anterior, busca cosas, busca libros de metafísica, busca cómo prender una velita, cómo hacer una oración, cómo hacer una meditación, y si trasciende eso, pues llegará algún día a esta escuela de regeneración. Ese es el trabajo de nosotros, ¿no? Pues, estar aquí en esa escuela de regeneración que es la Gnosis, que nos entrega toda la sabiduría de los egipcios, de los mayas, de los aztecas, de los templos de misterios. Y esa es la enseñanza que nos dio el venerable Ignacio Samael para nosotros. Es trascender muchas cosas para poder llegar algún día a alcanzar la iluminación. Pues muchas gracias. Entonces nosotros como estudiantes ya tenemos que salir del kinder para entrar así como en diagonal hacia la regeneración, ¿sí? Lo que yo entiendo es que de todas maneras esto es una escuela. Es una escuela, sí, claro. Como cualquier otra. Es una escuela por encima de todas, y para personas que han leído muchos libros se dan cuenta que la Gnosis en muchos textos están, y que mucha gente no ha sido capaz de develarla, sino que leen un libro y pasan por encima y no se dan cuenta que ahí está el mensaje oculto. Pasar del kinder al crear alma y espíritu. Entonces, en todas las otras escuelas se encuentran también los yogis, los mentalistas, los fakirs, los que hacen de tener poderes, de dominar el cuerpo, la mente, de flotar, de meditar, de muchas cosas, pero en realidad no están trabajando con lo esencial. Entonces, muchas gracias.